Vamos a ver, hermanos, Filipenses, abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 3. Cuando el mundo entiende, fíjense esto, hermanos, cuando el mundo entiende o se le habla acerca de la Semana Santa, ¿qué entiende el mundo? Al menos aquí los mexicanos, los Estados Unidos y Centroamérica, ¿qué entenderá el mundo con respecto a la Semana Santa? A ver, dilo fuerte. Vacaciones, ¿verdad? ¿Y los cristianos qué entienden por Semana Santa? Igual, vacaciones, ¿verdad? Sí. De hecho, hay cristianos que a veces me llaman y me preguntan, hermano, ¿va a haber culto? ¿Por qué, hermano? Pues es que es Semana Santa. La iglesia no tiene culto en Semana Santa, ¿verdad? Imagínense. O sea, ¿qué es la Semana Santa? ¿O qué se celebra en la Semana Santa? ¿Qué es la parte que resalta en la Semana Santa? Ahora, no estamos adorando realmente nada más porque es Semana Santa, sino porque somos cristianos. Esta semana tiene un significado importante en nuestra vida, porque en esta semana se celebra la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue el precio que se pagó para nuestra salvación. Y se celebra también la resurrección, que es la victoria del cristiano, ¿verdad? Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería entonces nuestra predicación, nuestra fe, nuestra esperanza. No habría esperanza. Imagínense, ¿ustedes tienen la esperanza en alguien que murió? No, tenemos nuestra esperanza en alguien que resucitó, que venció la muerte, que triunfó sobre la muerte. Ahí está puesta nuestra esperanza. Pero hermanos, si hablamos de la resurrección, ya habíamos, hace unas semanas atrás, habíamos hablado de que había una secta en los tiempos de Cristo que no creían en la resurrección. ¿Se acuerda el nombre de esa secta? Los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Yo les pregunto a ustedes, ¿es fácil creer en la resurrección? No es fácil. ¿Ustedes han visto a alguien resucitar? Nunca han visto a nadie resucitar. Si habláramos, hermanos, de uno de los milagros más poderosos que pudiera hacer alguien, ¿cuál sería, hermanos, uno de los milagros o el milagro más impactante que pudiera suceder? ¿Levantar a una persona de los muertos? Que ustedes pudiesen ir a un panteón y que digan, hace 3 días se sepultó, hace 2 días se sepultó a este familiar o a esta persona, y que pudieran ir y pudieran ustedes ahí hacer una oración y levantar a esa persona de los muertos. Si ustedes tuvieran, o si alguien tuviera esa capacidad, ¿sería un milagro impactante? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la vida, tanto dar vida como resucitar o volver a dar vida, hermanos, eso es algo que solamente ¿quién puede hacer? Solamente Dios. Entonces, cuando hablamos del poder de la resurrección, estamos hablando, hermanos, de un poder impactante. ¿Sí? Algo que verdaderamente es impactante es el poder de la resurrección. El poder que levantó a Jesús de los muertos, hermanos, es el mismo poder que el cristiano tiene en sus manos para vivir la nueva vida que Dios le ha ofrecido. Fíjense, el poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que tiene el cristiano morando en él para ayudarlo a vivir la nueva vida que ahora tiene en Cristo Jesús. Pablo entendió esto, hermanos. ¿Y quién fue Pablo en la historia del cristianismo? Fíjense, otra vez, Pablo entendió esto.
¿Quién fue Pablo en la historia del cristianismo? ¿Sí? Antes de la historia del cristianismo, fue un perseguidor. Pero ya dentro del cristianismo, ¿quién fue Pablo? Uno de los siervos más entregados a la causa de Cristo. ¿No es cierto? Es una de las personas más reconocidas en la historia del cristianismo por haber entregado y consagrado su vida al Señor. ¿Y saben qué es lo que le costó o qué es lo que lo llevó a él a esto? Entender el poder de la resurrección. ¿Ustedes creen que Pablo era orgulloso antes de Cristo? Es más, él lo dice. Él dice que para que no se exaltase sobremanera, Dios le dio o le permitió un aguijón en su carne. Él está reconociendo que él era un hombre que tenía problemas con el orgullo. ¿Usted tiene problemas con el orgullo? Sí, yo tengo problemas con el orgullo. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos problemas con el orgullo. ¿A usted le gusta que alguien le llame la atención? ¿Por qué? ¿Cómo se siente cuando le llaman la atención? ¿Se siente molesto? ¿Qué más se siente? ¿Humillado? ¿Se siente humillado? ¿Cómo más se siente? ¿Y eso por qué? Porque somos orgullosos, ¿sí? Pero Pablo entendió esto. Pablo entendió el poder de la resurrección, hermanos, y Dios le permitió a Pablo entregar su vida, sin importar ninguna otra cosa. Y Dios usó a este hombre, ¿sí? Para su honra y para su gloria. Fue uno de los semilleros que impulsó, hermanos, el cristianismo en Asia y en Europa, ¿sí? De Europa brincó a América. Y en América estamos nosotros. Y el Evangelio llegó a nosotros. Además, si esto fuera poco, Dios nombró y llamó a este hombre a una labor específica, a trabajar entre quienes. Si pensamos que los gentiles tienen un apóstol, ¿quién es el apóstol de los gentiles? Pablo. Pablo fue el comisionado, hermanos, a trabajar con la etnia de nosotros, los gentiles. ¿Sí? Él fue el que fue llamado a hacer este trabajo. Y pregunta, ¿fracasó en su tiempo haciendo este trabajo? Él es una de las personas que pudo pararse en algún momento y pudo haberle dicho, todo esto, todo Asia Menor lo he llenado del Evangelio. ¿Saben lo que significaba Asia Menor que fuese llenada del Evangelio? Es que este hombre, hermanos, no desaprovechó su tiempo, sino que vivió para Cristo Jesús. Y lo hizo porque entendió, hermanos, el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso es algo bien importante que él trata de explicarnos en Filipenses. Filipenses capítulo 3, los versículos del 7 al 14. Una ocasión, hermanos, escuché a una persona que decía, entre más cosas tengas que perder, más difícil te va a ser entregarte al Señor Jesucristo. Perdón, entre más cosas tengas que perder, más difícil te va a costar entregarte a Jesucristo. Y entre menos cosas tengas que perder, pues más fácil te va a ser. ¿Por qué? Porque tienes menos cosas en que confiar. ¿Me explico? Bueno, Pablo tenía muchas cosas en que confiar, ¿sí? Pero esas cosas no fueron un impedimento para que Pablo pudiese rendir su vida a Cristo Jesús. Vamos a mencionar y recordar algunas frases en la vida de Pablo. Por ejemplo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Díganme alguna otra frase del apóstol Pablo que eran su convicción.
con sus palabras? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona, ¿verdad? No recuerdo cuál, de justicia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así, hermanos, podemos escuchar frases célebres que están inclusive inspiradas por Dios y guardadas en la palabra de Dios para nosotros, para que nosotros entendamos, hermanos, lo que puede llegar a significar en una persona el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, vamos a Filipenses 3 y voy a leer ahora sí los versículos del 7 hasta el 14. Dice la palabra: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegase a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, sigue hablando en su carta. Vemos entonces que el poder de la resurrección, hermanos, cambió la vida de Pablo por entender algunos aspectos importantes en cuanto al poder de la resurrección. Y lo que yo quisiera que cada uno de nosotros nos llevásemos a nuestra casa es que todos los creyentes debemos aprender a caminar en el poder de la resurrección. Si Pablo fue usado de tal manera porque aprendió a caminar en el poder de la resurrección, ¿qué pudiera hacer Dios con usted si usted aprendiera a caminar en el poder de la resurrección? ¿Se imagina? ¿Y qué pasaría si no hubiese solamente un Pablo en la historia? Si hubiese 10 Pablos o 20 Pablos o 100 Pablos en la historia, ¿se imagina qué hubiera pasado si hubiese 100 o 1000 Pablos en la historia? 1000 personas que entendiesen y aprendiesen a caminar en el poder de la resurrección. Pues hermanos, ese es el propósito. El problema es que lo que para Pablo llegó a ser una pérdida, para nosotros todavía no lo es. Lo que para Pablo llegó a ser algo sin valor, para nosotros todavía sigue teniendo valor. Y es una gran diferencia. Así que hermanos, todos los creyentes debemos aprender a caminar en el poder de la resurrección. Para vivir en el poder de la resurrección, hermanos, en primer lugar, es necesario dejar mi propia justicia y confiar en la justicia de Cristo. Mira lo que dice el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este problema, hermanos, lo traemos desde el mundo. Lo traemos desde el catolicismo. ¿Por qué? Porque en el catolicismo, hermanos, los hombres tratan de ganarse el reino de Dios por medio de su propia justicia. O sea, ellos tratan de ser lo suficientemente justos como para ganarse el cielo. Porque eso es lo que les han enseñado. Les han transmitido, ellos nunca tienen la convicción, ellos piensan que es demasiado soberbio pensar que tú ya eres salvo. ¿Sí? Ellos piensan que al final de los días, si tú fuiste suficientemente justo, entonces pues a lo mejor Dios te va a dar la vida eterna. Pero si no fuiste suficientemente justos, ellos piensan como que tus obras las van a poner en una balanza. ¿Verdad? Las obras buenas, aquí a la derecha, las obras buenas y las obras malas de este lado, ¿verdad? Si las obras malas pesan más, entonces ni modo, te vas al infierno.
Si las obras buenas pesan más, pues bueno, bienvenido, buen siervo y fiel. Pero no es así. La Biblia nunca enseña esto. Entonces Pablo entendió esto. Antes, Pablo, al igual que los demás fariseos y al igual que los demás religiosos de aquel entonces, él pensaba que a través de su propia justicia es que él iba a poder ser salvo. Y él trató de hacer muchas cosas en su propia justicia. Y cuando él comprendió esto, no teniendo mi propia justicia, lo dice ahí el versículo 9, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, su panorama cambió completamente. Porque entender que la justicia de Cristo me es puesta a mí en el momento en el que yo tengo fe, dice la justicia que es por medio de la fe en Jesús. Entonces, cuando la justicia de Cristo, Cristo ¿cómo vivió en este mundo, hermanos? Justo, santo, obediente al Padre. Él fue justo en todo lo que hizo. Pues esa justicia, hermanos, nos es dada a nosotros cuando creemos en Él. Cuando ponemos nuestra confianza plena en Cristo Jesús, entonces ahora soy justo. Ahora, yo les pregunto, todos tenemos una conciencia. La conciencia nos fue dada, hermanos, para crear una convicción en nuestra vida acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Todos tenemos una conciencia, pero si mi conciencia está mal enseñada en mi alma, entonces yo trato de ser justo por mis propias obras, pero mi conciencia siempre me está diciendo, tú sabes que no lo eres. Tú puedes engañar a la gente, tú puedes engañar a quien sea, pero no puedes engañar a todos. Dios sabe quién eres, tú sabes quién eres. Entonces mi conciencia nunca me va a dejar tranquilo. Pero cuando Pablo entiende esto, hermanos, se revoluciona su entrega por Cristo Jesús, porque dice, qué bendición, yo no tengo que hacer nada, solamente tengo que confiar en la justicia de Cristo Jesús, y esa justicia me va a ser imputada, esa justicia va a ser adherida, me va a ser dada, va a ser puesta en mi cuenta, a mi favor. Y a través de esta justicia es que yo voy a poder llegar al cielo. Entonces mi vida cambia, hermanos. Porque el peso que tenía en mí, creado por mi propia conciencia, ese peso, hermanos, es quitado de mi vida. Porque ahora digo, es en Cristo. En Cristo es que soy más que vencedor. En Cristo Jesús soy justo. En Cristo Jesús soy santo. En Cristo Jesús soy agradable delante de Dios. En Cristo Jesús tengo vida eterna, es en Cristo. Y cuando Pablo entiende esto, hermanos, entonces él puede comprender lo que es el poder de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué? Cuando él entiende esto, hermanos, él entonces empieza a olvidar su vida pasada. Él empieza a dejar las cosas que hacía antes. Pero hermanos, si vemos o si estudiamos en la Biblia, ¿cuánto fue? Usted diga, después de Hechos 9, que Saulo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿qué pasó con la vida de Saulo? Cuando Saulo comprendió que la justicia de Cristo lo hacía santo, que la justicia de Cristo le daba vida eterna, cuando él entendió esto, hermanos, Saulo todavía dijo, bueno, puedo rescatar todavía algunas cosas del fariseísmo y me las voy a traer conmigo. ¿Dijo eso Pablo? No, todo eso por basura. Pero es que son muchos años y son muchos títulos y son muchos logros. Yo no sé si se acostumbraba a entregar diplomas en aquel entonces. Yo no sé si se acostumbraba a entregar certificados. Pero los fariseos, los escribas y todos ellos estaban llenos de reconocimientos. Ellos llegaban a ocupar las posiciones principales entre los judíos por los reconocimientos que ellos tenían de las cosas que ellos habían aprendido y que ellos sabían. Entonces Pablo era un fariseo de fariseos, o sea, un fariseo entre los fariseos. Y eso para él era su justicia. Él dejó de confiar en eso y aprendió a confiar en la justicia de Cristo Jesús.
No es lo mismo confiar en mí que confiar en Cristo. No es lo mismo pensar que mi salvación depende de mí que pensar que mi salvación depende de Cristo Jesús. Cuando un creyente piensa que todavía después de ser salvo, tiene que mantener su salvación por medio de sus obras, sigue confiando en la justicia que es por medio de la ley y no en la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Como si Jesucristo no fuese capaz de darnos vida eterna. Cuando Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Jesucristo salva y da vida eterna. Jesucristo, hermanos, da vida eterna una vez y para siempre. El Cordero no tiene que ser sacrificado muchas veces para mi salvación. Con un sacrificio perfecto que es el de Jesucristo, una vez hecho y para siempre, nunca más necesito estar todos los días aceptando a Cristo Jesús. Con que usted haya recibido a Jesús de manera genuina una vez, esa vez es suficiente para que su nombre sea sellado en el libro de la vida para la salvación de su alma. Entonces, hermano, una persona que no tiene seguridad de su salvación, una persona, hermanos, que no sabe lo que ha obtenido en Cristo Jesús, esa persona puede vacilar toda su vida o el resto de su vida, o estar dudando si da más, si entrega más, si se queda sin nada inclusive. Yo creo que solamente una persona que sabe que en Cristo Jesús tiene vida eterna y salvación y tiene la seguridad de su alma, solamente esa persona puede vivir una vida entregada a Cristo Jesús. Porque ¿cómo renuncias a algo que es tu seguridad cuando no tienes otra seguridad puesta en tus manos? ¿Sí? Yo, me admira, no me admiro de, sino me admira aquellas personas que tienen un trabajo y no les gusta el trabajo y dejan su trabajo porque no les gusta su trabajo y no tienen otro trabajo. Y más cuando están casados, ¿verdad? Que saben que tienen que proveer y que llevar sustento a su casa y bueno, renuncian a un trabajo porque no les gusta ese trabajo. Y no, después encuentro otro, ¿verdad? No, regularmente cuando uno está casado y sabe que uno tiene que llevar el sustento a la casa, pues lo que uno hace es, bueno, primeramente aseguro tener otro trabajo y luego ya, pues amablemente, cortésmente y respetuosamente me despido del trabajo anterior, ¿verdad? Con todos los respetos debidos hacia la empresa anterior y luego ya entonces voy a ese nuevo trabajo, pero antes de soltar aquel ya aseguré este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mi esperanza de sustento para mí, para mi familia y para mis hijos. Bueno, hablando de la salvación, ¿cómo suelto aquellas cosas que para mí eran ganancia en algún momento cuando todavía no estoy seguro de lo que voy a obtener o de lo que tenga o no tenga? Pero cuando una persona conoce a Jesucristo y sabe de la justicia de Dios y que esa justicia es puesta en mi cuenta en el momento que yo creo en Él, pues entonces en el momento de creer en Cristo Jesús, hermano, suelto todo lo demás. Ya no tengo más confianza en ninguna otra cosa. Nada, no necesito nada porque ahora toda mi fe y mi confianza está puesta en Jesús. ¿Sí? Ahora, para vivir en el poder de la resurrección de Cristo, hermanos, también es necesario conocer a Cristo más íntimamente hasta que sea como Él, hasta que llegue a ser como Él. Dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegase a ser semejante a Él en su muerte. Ahora, si ustedes se fijan en el versículo 9 encontramos la justificación, pero en el versículo 10 encontramos la santificación. ¿Sí? O sea, ya soy justo, pero también soy santo, pero también necesito estarme santificando constantemente. Soy santo porque el Señor me ha hecho santo, porque Él me compró y me redimió y perdonó todos mis pecados y me limpió. Entonces veo ahí también, hermanos,
que la importancia que cuando conozco al Señor Jesucristo, ¿sí? También entiendo que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que perdona mis pecados. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que puede transformar la vida de Rogelio. Este hombre orgulloso, este hombre pecador, este hombre egoísta, este hombre vanidoso, este hombre que tiene su confianza puesta en sí mismo, hermanos, es derrumbado, es tumbado al suelo cuando conoce a Jesucristo. ¿Por qué? Porque entiende que ese poder lo cambia, lo transforma, lo hace una nueva criatura. Entonces, hermanos, cuando una persona después de conocer a Jesucristo todavía coquetea con el pecado, todavía está ahí abrazando ese pecado favorito o pecados favoritos en su vida, hermanos, esa persona no ha entendido el poder de la resurrección de Cristo Jesús. O sea, no sabe que Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Que Jesús cuando llega a un lugar, Él transforma, Él santifica, Él cambia. Él hace nuevas a todas las criaturas. Entonces, hermanos, para vivir en el poder es necesario conocer más a Cristo. Cuando lo conozco como mi Salvador, Él aparta mi vida para Él. Pero al andar viviendo cada día, al vivir cada día en el poder de la resurrección, Él me va apartando de esa pasada manera de vivir y me da una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo ocurre esto, hermanos? ¿Cómo ocurre esto? Dice, por la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿A ti te gusta padecer? A mí no me gusta padecer. ¿A usted le gusta sufrir? A mí no me gusta sufrir. Yo creo que a nadie nos gusta sufrir. ¿Usted cree que Cristo se gozó mucho en sufrir por nosotros? ¿Creen ustedes que Jesús en el Getsemaní, cuando estaba orando porque iba a entregar su vida, Él estaba bien gozoso en ese momento? Él estaba bien feliz, carcajadas, risa, nada lo podía detener de reír porque Él estaba bien alegre porque Él iba a dar su vida por nosotros. No, fue un padecimiento. ¿Quería hacerlo? Padre, si fuese posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Quería Él pasar por ese padecimiento? No. Si fuera posible, no. Pero si tengo que hacerlo, lo hago. Si esa es la forma, Padre, lo voy a hacer. Nadie me va a quitar la vida, yo la voy a entregar voluntariamente. ¿Sí? Pero vemos, hermanos, que a nadie nos gusta padecer. Pero una cosa es que no nos guste y otra cosa es que no lo hagamos o que no estemos dispuestos a hacerlo. ¿Me estoy explicando? A Jesús no le gustó tampoco, pero Él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque a través de ello iba a darnos salvación y vida eterna. ¿Sí? Cuando nosotros padecemos, ¿saben cuál es uno de los problemas de los cristianos? Los cristianos no queremos padecer. Y como no queremos padecer, entonces, hermanos, no vamos a ver el poder de la resurrección de Cristo Jesús obrando en nuestras vidas. ¿Sí? Los cristianos, si tú no quieres ser ignorado al estar hablando, si no quieres pasar la vergüenza de ser rechazado cuando compartes el Evangelio y no quieres padecer eso, ¿por qué muchos cristianos, hermanos, no evangelizan? Porque no quieren pasar ninguna vergüenza de rechazo. Otros no quieren sufrir el cansancio que esto implica. Sabes que predicar el Evangelio te va a costar
te va a costar un tiempo, te va a costar renunciar a algunas cosas, pero como muchos cristianos no quieren padecer eso, entonces no van a ver el poder de Dios en su favor. Es más, hermanos, muchos cristianos ya no quieren padecer absolutamente nada, nada. Ni siquiera, hermanos, guardar una vida para el Señor de obediencia, nada, absolutamente nada. Hermanos, en el matrimonio, para que un matrimonio permanezca junto, ¿se tiene que padecer? Sí, porque tiene muchas veces uno que ceder, tiene uno muchas veces que perdonar, tiene uno muchas veces que dejar a un lado el orgullo para poder restaurar una relación. Tiene uno que hacer muchas cosas. Pero si yo no estoy dispuesto a padecer, hermanos, nunca voy a ver el poder de la resurrección de Cristo en mi favor. Cristo estuvo dispuesto a padecer y vio el poder de la resurrección en su propia vida, en su persona. Él es Dios, pero vemos ahí, hermanos, que el poder de Dios actuó, el Espíritu Santo trabajó en él, en la resurrección, ahí estuvo. Así que, hermano, si tú no quieres padecer por Cristo Jesús, no vas a ver. ¿Por qué? Tú te vas a conformar a la imagen de Cristo Jesús a través de el padecimiento. ¿Sí? Y eso es algo que no queremos entender. El cristianismo que se está presentando en esta época es un cristianismo que está en contra del padecimiento. El cristianismo de este momento, hermanos, te está tratando de vender que Dios tiene para ti una vida con los ángeles, sí, llena de prosperidad y de gloria y todo eso. Y hermanos, se puede lograr, pero es a través del padecimiento. No es a través, no es una cosa automática. Si Dios quiere en su voluntad dártelo, te lo va a dar. Pero es a través del padecimiento. ¿Cómo es que el Señor Dios coronó a Jesucristo, hermanos? Con una corona de espinos. Lo exaltó hasta lo sumo, pero primeramente se humilló hasta lo sumo. Cosa que nosotros no queremos hacer. Yo no quiero humillarme, pero quiero el poder de Dios. Yo no quiero padecer, pero quiero ver el poder de Dios en mi vida. Yo no quiero pasar por crisis, pero quiero ver el poder de Dios obrando a mi favor. Yo no quiero enfrentar ninguna angustia, pero quiero ver el poder de Dios en mi vida. ¿Cómo? Entonces la santificación, hermanos, muchas veces viene por el padecimiento. Cuando uno se entrega a Cristo, gracias. Cuando uno se entrega a Cristo, hermanos, vienen muchas pruebas. ¿No es cierto? Cuando uno quiere servir a Cristo, vienen muchas pruebas. ¿No es cierto? Muchas pruebas. Pero personas dicen, no, yo mejor no quiero servir a Cristo. Porque no quiero las pruebas en mi vida. Es que cada vez que me he propuesto servir al Señor, pero me va como en feria. Y pues no, mejor no. Estaba mejor antes. Y mucha gente dice, no, es que antes de conocer a Cristo me iba mejor. No, y lo todavía peor, cuando me entregué, que yo quise servirle al Señor en esto o en aquello, y que me anoté para servirle al Señor. No, hombre, hasta parece que el diablo se enojó conmigo, y vino y me dejó caer de todo. Y hermanos, y uno dice, no lo vuelvo a hacer. No me vuelvo a acercar a Dios. No me vuelvo a anotar para servir a Dios. No, en ningún ministerio, nada, mejor así, ¿verdad? Yo llego, vengo, cumplo, doy mis diezmos, escucho, canto y me voy. Y ya, y no nos vemos hasta la próxima semana, si es que no me sale otra cosa, ¿verdad? Y si no, pues en 15 días o en un mes nos vemos, pero ahí nos vemos, ¿verdad? Después. Pero nadie quiere padecer, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué hay pocos apóstoles Pablo? ¿Por qué hay pocos misioneros en el mundo? ¿Por qué la mies es mucha y los obreros son pocos? ¿Por qué la iglesia, hermanos, es la única empresa que no
que no quiebra por falta de materia prima, sino por falta de mano de obra. Porque nadie quiere padecer. Cuando soñamos, hermanos, con la posibilidad de servirle al Señor en algo más grande, y luego vemos el costo, y decimos, no, Señor, como que eso no era para mí. Y a veces decimos, se me hace que Dios a mí no me preparó para eso. Y no es que a mí no me haya preparado para eso. Es que si tú no estás dispuesto a sufrir por Cristo, tampoco estarás dispuesto a reinar con Él. ¿Sí? Si tú no estás dispuesto a entregar, mira lo que le dijo el Señor, lo que dicen los evangelios, que si el grano no muere, queda solo. Pero si el grano muere, hermanos, da mucho fruto. Va a dar fruto. Y ese es un principio que no queremos pasar nadie. Ha habido en el cristianismo, hermanos, ha habido olas de siervos que se levantan, pero luego después las siguientes generaciones observan la vida de esa ola de cristianos y ellos dicen no, pues para sufrir como sufrieron ellos, mejor así. Es más, hermanos, muchos hijos de pastores, ¿por qué creen que no quieren servirle al Señor? Es la siguiente generación inmediata. ¿Por qué creen que no quieren servirle al Señor? Porque ven el sufrimiento, porque ven el sacrificio, porque ven la angustia. Ellos dicen, no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso para mi vida. Estoy dispuesto a ser un cristiano regular. Estoy dispuesto a ser un cristiano constante, pero no a entregarme así como mis padres, no. No, para que me vaya como ellos, no, así estoy bien, gracias, paso. ¿O no es cierto esto que les estoy diciendo? La santificación, hermanos, el conformarte a la imagen de Cristo Jesús, viene por el padecimiento. No hay otro camino, hermano. Y de entrada te digo, ¿quieres servir al Señor? Entiende, vas a sufrir. Porque si no estás dispuesto a sufrir, olvídate de que haya fruto en el ministerio, hermano. Anótenme, ¿verdad? Anótenme, ahí estoy yo. Estoy puesto para hacerlo. Sí, pero tú no estás dispuesto a sufrir. No estás dispuesto a sacrificarte ni tantito por el Señor. Olvídate de fruto. No va a haber fruto. Se necesita haber sacrificio. Tiene que haber padecimiento. ¿Tú sabes por qué estos 12 hombres que Jesucristo escogió trastornaron el mundo entero en su época? Porque estuvieron dispuestos a morir por Cristo Jesús. Tú dices, ¿acaso tengo yo también que morir? ¿Y si Cristo quiere? Él te puede librar si quiere, pero ¿qué si Él quiere que tú mueras? ¿Qué si Él quiere que tú seas una de esas semillas que se siembra para que haya mucho fruto? Ay, hermano, es que me la pone de esa manera y de esa manera pues como que no está haciéndole mucha promoción al crecimiento y al liderazgo de la iglesia. Pero así es, hermano. ¿Quieres ver el poder de la resurrección de Cristo? Tienes que morir. Si no, ¿cómo te resucita? ¿O no? En tercer lugar, hermanos, para vivir en el poder de la resurrección de Cristo es necesario entender que un día seré tal como Él es. Un día. Versículo 11 dice,
y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Saben? Él está hablando de la glorificación. O sea, un día voy a llegar a ese momento. Un día mi cuerpo será transformado. Él mismo le escribe a la iglesia de Corinto y les dice: hermanos, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Un día estaremos, ¿verdad? Dejaremos esto que es corrupto y recibiremos un cuerpo que no tiene corrupción, ¿verdad? Dejaremos esto que es terrenal y recibiremos algo que es glorificado para Dios. Sí, un día, y esa es la esperanza, un día voy a ser como Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque es importante entender esto, hermanos, porque muchas veces nos frustramos. Muchas veces yo mismo me frustro a mí mismo. ¿Por qué? Porque veo, hermanos, mi cantidad de defectos en mi persona. Y me pongo a pensar cómo a Dios se le ocurrió usar a este hombre para su gloria. Y digo, no me cuadra. Si yo hubiera estado en el comité que escogió a los siervos, no hubiera escogido a los 12, porque los 12 estaban llenos de defectos. Si yo estuviera en el comité de las personas que escogieron a los siervos, a muchos no hubiera escogido, pero gloria a Dios, no estaba ahí. Si yo estuviera en el comité, hermanos, yo no me hubiera escogido a mí mismo, porque estoy lleno de defectos. Pero tengo una esperanza: un día seré como Cristo. Un día estaré en su presencia. Y este cuerpo y este hombre defectuoso que soy yo, ya no más, porque será semejante a la gloria de Cristo Jesús, por lo que Él hizo. Y eso me motiva, eso me da esperanza. Hermanos, yo no fui elegido por mis virtudes, fui elegido por la gracia de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida, para que entonces Él se lleve la alabanza y la adoración, hermanos, en todo momento de todo lo que se haga. ¿Por qué? Porque este hombre lleno de defectos puede servirle al Señor por el poder de la resurrección de Cristo, porque Él hace nuevas todas las cosas. Y eso es una motivación para muchos, hermanos, y lo digo, es una motivación porque muchos podemos desmotivarnos. Yo no sé, pero yo sí en el camino, en el proceso, hermanos, cuando Dios me llamó, yo sí me desanimé muchas veces por mí mismo, no por otros, sino por saber quién soy yo. Y yo varias veces le pregunté al Señor: Señor, ¿no te equivocaste? Hay jóvenes mejores. ¿Por qué yo? Porque no importa quién soy yo, un día seré semejante a Cristo. Y eso es lo que tengo que entender. No importa mis defectos, no importa mis debilidades, no importa mis incapacidades. Lo que importa, hermanos, es el poder de Dios, el que me levanta cada mañana, cada día, y me impulsa y me lleva a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que es importante. Ahora, yo me doy cuenta quién soy. Yo sé quién era, hermanos, pero también sé quién era Pablo, y sé quién era Pedro, y eso también me motiva, porque dije, si Dios transformó a Pedro, y si transformó a Pablo, me puede transformar también a mí. Y si Dios usó a ellos para hacer grandes cosas en su reino, para su gloria, hermanos, también lo puede hacer conmigo. No importa cuán defectuoso soy, no importa todas estas cosas que al mundo no le parece. Mira, hermanos, yo sé que Pablo le caía gordo a todo mundo.
¿Por qué? Porque Pablo no se tentaba para decir las cosas. Él decía, es que esto es lo correcto. Es más, hasta al mismo Pedro le llamó la atención. Pedro, serás el líder de los judíos, pero gracias a Dios yo fui llamado a los gentiles, ¿verdad? Así es que Pedro, no te metas de este lado. Casi le dijo eso. Dijo, porque tú estás queriendo judaizar a los gentiles y eso no está bien. Así es que tienes que mandar una comisión a reparar el daño que hicieron, enseñando que hay que judaizar a los gentiles. Dice, Pedro, me das vergüenza, porque tú mismo comes con los gentiles cuando no están los judíos, pero cuando vienen los hermanos de la circuncisión te apartas de ellos. Y ese Pablo era incómodo. Y Dios lo usó grandemente. Así es que no importa cómo seas, Dios te puede utilizar. No importa tu carácter, no importa tu personalidad, no importa tus defectos, Dios te puede usar grandemente para su honra y para su gloria. Y hermanos, el Señor me justificó, el Señor me santificó y el Señor un día me glorificará. Pero mientras llega ese día, Pablo le dijo a los filipenses, yo todavía no llego a la glorificación. Mientras llego a esa glorificación, hay algo que yo tengo que hacer. Y es olvidar lo que queda atrás y extenderme a lo que está adelante. Y ese es el punto 4. Olvida lo que queda atrás. No puedes, hermano, estar cargando todas esas fallas que has tenido a lo largo de tu vida. No puedes estar cargando todos esos errores que has cometido a lo largo de tu vida. Tienes que olvidar lo que queda atrás y extenderte a lo que Dios tiene cada día para ti adelante. Versículo 12 en adelante. No que lo haya alcanzado ya. O sea, está diciendo, yo no lo he alcanzado, ni que ya sea perfecto, no, ni por tantito, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo. Él dijo, Cristo me llamó para ser un siervo de Él. Cristo me llamó para anunciar su evangelio entre los gentiles. Y yo quiero lograr eso que Él me llamó. Fui llamado para eso y quiero ver si lo logro. Todavía no lo he alcanzado, pero quiero extenderme a lo que está. Me voy a olvidar. Ahora, Pablo se metió en problemas, hermanos. Sí, se metió muchas veces en problemas. A veces yo creo que fue azotado de más porque habló de más. ¿Sí? Pero él olvidaba lo que estaba atrás y se extendía a lo que tenía por delante para lograr esa meta que Dios había puesto en su vida. Entonces, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Todos los días olvido ciertamente lo que queda atrás. Porque Él dice olvidando. Olvidando, hermanos, es un verbo en acción. Es un verbo constante. Es un verbo, hermanos, que tiene secuencia. Entonces dice Él, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. O sea, cada día olvido y cada día me extiendo a lo que tengo adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes cómo Pablo nombraba el llamamiento, hermano? Supremo. Supremo. ¿Cómo es el llamamiento, hermano? Supremo. El privilegio de servir a Dios, hermano, es supremo. Así es. ¿Cómo lo puedes lograr? Entiende la importancia del poder de la resurrección de Cristo Jesús. No hay resurrección sin padecimiento. No hay resurrección sin muerte. Si no mueres a ti mismo,
entonces no puedes ver esa resurrección. Un día morirás físicamente y el Señor te resucitará eternamente. Pero cuando habla del poder de la resurrección, Pablo está hablando de su vida, de algo que él está luchando constantemente por verlo en él. Y es ese poder obrando en su vida. Todos los cristianos, hermanos, tenemos derecho al poder de la resurrección de Cristo. Todos los cristianos. Pero no todos los cristianos, hermanos, han experimentado el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Y menos aquellos cristianos, hermanos, que no se esfuerzan nada por querer servir al Señor. Todo los detiene para hacer la obra de Dios. Todo. No están dispuestos a brincar ni el más mínimo obstáculo en su vida. ¿Por qué? Porque brincarlo les va a representar un sacrificio que no están dispuestos a hacer por Cristo Jesús. Les va a representar, hermanos, un padecimiento que no están dispuestos a hacer por Cristo Jesús. Por eso nunca verán el poder de la resurrección obrando en sus vidas y por lo tanto están lejos de conformarse a la imagen de Cristo Jesús en su muerte. Así que, amados hermanos, si tú estás pensando en lograr la meta para la que Dios te ha llamado, porque todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Todos hemos sido llamados por Dios con un propósito. Y ese propósito, ¿sí?, tendrá su galardón en algún momento. Pero tú, mientras llegas a la presencia de Cristo, tienes oportunidad de esforzarte para lograrlo. El día que se acaben tus días aquí sobre la tierra, ese día se acabó tu historia y se acabó tu oportunidad de lograr ese galardón que el Señor tiene para ti. Pero mientras tienes vida, el Señor te ha hecho un llamado desde que te salvó. Desde que te salvó, así como cuando salvó a Pablo, le dijo a Ananías: yo a él lo he llamado para que él predique entre los reyes. ¿Sí? Él va a hablarle a los gentiles y va a hablarle a los reyes. Y cuando te salvó a ti, Dios tenía un plan y un propósito en su mente el día que te llamó. El día que Él te salvó, el día que fuiste redimido con la sangre preciosa de Cristo, el día que entendiste que no podías ser salvo por ti mismo, sino por la gracia de Cristo Jesús por medio de la fe. Ese día que tú te rendiste a Cristo Jesús, ese día el Señor estaba pensando que tú ibas a hacer algo grande para la gloria de su nombre. ¿Sí? Pero, tú tienes que entender una cosa. Tú fuiste justificado por la justicia de Cristo, no por la tuya. Segundo lugar, tú tienes que entender que tu santificación tiene que pasar por un padecimiento para que puedas ver el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Tercero, tienes que motivarte entendiendo que un día tú vas a ser como Cristo Jesús. Ahorita no eres perfecto y no vas a ser perfecto mientras estés aquí en la tierra. Así es que eso no te detenga para servir a Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, mientras llega, tienes que esforzarte y olvidarte de lo que queda atrás para extenderte a lo que está delante en Cristo Jesús. Así que, hermano, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para experimentar el poder de la resurrección de Cristo en tu vida? Todos tenemos derecho. Tenemos el poder de la resurrección de Cristo. Todos. La pregunta es, ¿la estás experimentando? Yo no sé si Cristo haya hablado a tu vida esta mañana, en este momento. Pero si Cristo habló a tu vida esta mañana, hermano, no te resistas. ¿Estás esperando cuando seas perfecto para servirle al Señor? Nunca. Nunca. Pablo, cuando dijo esto, Pablo tenía 30 años de conocer a Cristo Jesús, aproximadamente.
Y él decía, yo quiero conocer a Cristo. Por eso todo lo tengo por basura. Y conocer el poder de Dios obrando en mi vida me va a costar padecimiento. Y estoy dispuesto, porque todo es basura, excepto conocer a Cristo. Así que Pablo tenía 30 años y él todavía olvidaba lo que estaba atrás y extendía lo que está adelante. ¿Tú cuántos años tienes de conocer a Cristo Jesús? ¿Qué te detiene a servirle al Señor? ¿Cómo eres? ¿Quién eres? ¿Sabes? Tus pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Ya no te apoyes en tu propia justicia. Olvídate de tu propia justicia. Tú no vas a hacer nada con tu justicia. La justicia de Cristo ha sido imputada a tu vida desde el día que creíste en Él. Así es que Dios, ¿sabes cómo te ve? Te ve en Cristo Jesús. Escondido en Cristo. Ahí te ve el Señor. Dios te está viendo a través de Cristo Jesús, porque estás dentro de Cristo Jesús desde que creíste en Él. Entonces olvídate, no vas a ser perfecto, ni antes ni después de Cristo. Tú vas a ser perfecto cuando llegues a ser glorificado un día hasta su presencia. Mientras tanto, todos los días tendrás que estar olvidando lo que dejaste atrás para extenderte a lo que tienes hacia adelante. Todos los días, porque todos los días luchamos con nuestra carne, y porque todos los días cometemos errores, porque todos los días hacemos cosas que no están bien, y todos los días tenemos que pedirle al Señor que nos perdone y olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que tiene el Señor adelante. Así es que, hermano, con este llamado yo te invito. ¿Quieres venir a Cristo Jesús?